Emprendedores, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Qué características debe tener un emprendedor para alcanzar el éxito? Queremos dar la bienvenida a Luis Alcíbar, de Alianza para el Emprendimiento e Innovación. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis. Un gusto tenerte aquí en el programa. Cuando nosotros estábamos iniciando el programa hablábamos de ciertos puntos importantísimos a tratar. Cuando un emprendedor decide colocar un emprendimiento, ponerse un emprendimiento, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo primero? Antes de abrir las puertas, por decirlo, porque no tiene que ser físico, ¿qué es lo que tiene que ponerse a pensar? ¿Cuáles son los puntos importantes a tratar? Bueno, primero muchas gracias Karina, Martín, Esteban por la invitación. Un cordial saludo a todos los que nos ven en casa. Muy contento de estar en este espacio, de hablar de un tema muy interesante que en el país resuena hace mucho tiempo, que es el emprendimiento. Todos sabemos que muchos somos emprendedores, 1 de cada 3 ecuatorianos emprende. Lastimosamente 1 de cada 10 se sostiene en el tiempo. Wow. Entonces, por eso es que tenemos que aprender mucho de los fracasos de otros emprendedores para, cuando implementemos un emprendimiento, hacerlo de manera sostenida en el tiempo. Así que, primero iniciar mencionándoles que no hay una guía para emprender con éxito. Todo va a depender de muchos factores. Pero lo que sí creo que es muy importante, y ya lo mencioné hace muy poco, es aprender de los errores de otros emprendedores, de los aprendizajes de otros emprendedores para tener mayor éxito en el futuro. Entonces, por ahí quizás arrancar con la primera recomendación, que no hay una guía, todo es en la práctica, yendo al mercado, yendo a exponer sus productos, vendiendo muchísimo y aprendiendo en ese camino. Y es importante también, porque a veces sí nos meten la idea de que tienes que emprender y que tienes que hacer lo uno y que tienes que hacer lo otro. Y en realidad no todos tenemos que ser emprendedores. Realmente uno puede decir, ¿sabes qué? Lo mío no es emprender, lo mío no es ser jefe. Yo soy un muy buen trabajador, yo soy una muy buena persona que puedo funcionar en una empresa. No necesariamente tengo que emprender, porque nos meten ese bichito de que tienes que emprender porque hay que hacer así. Y no todos nacimos para ser jefes, no todos nacimos para emprender, no todos nacimos, y está bien aceptar eso. Es como decir, mira, yo sé que soy muy buen elemento, un muy buen trabajador, y pues me encanta trabajar en empresas, entonces capaz lo mío no es de emprender. Porque a veces sí nos sugestionamos, ¿no? La sociedad también te dice, hay que emprender, y comenzamos a estresarnos porque tenemos que emprender, y realmente no es lo nuestro. Entonces, pues yo creo también que por ahí es algo básico que uno se tiene que preguntar. Sí, creo que también debido a la situación país, ha pasado que también ha existido mucho emprendimiento por necesidad. Entonces han visto como una herramienta como para subsistir o como para generar ingresos para el hogar. De todas maneras, emprender por subsistencia o por necesidad no necesariamente implica que no vas a tener éxito. Porque puede ser a veces, y hemos escuchado después de la pandemia, muchos emprendimientos que nacieron y que se sostienen hasta el día de hoy y nacieron por una necesidad. Entonces, pero definitivamente que el emprendimiento, digamos, tiene sus condiciones. Hemos romantizado también mucho el emprendimiento y creo que también hay que entender que es un camino de largo alcance, el cual hay que ir despacio y hay que ir aprendiendo. Entonces creo que ese es otro gran mensaje que comparto contigo, Martín. Sí. Si podríamos definir tal vez a un emprendedor, ¿hay algo en el ADN de un emprendedor quizá que debería tener? Lo que decía yo al inicio del programa, ¿qué debe ser un emprendedor? Quizá debe ser estratega, debe ser persistente, debe ser audaz. ¿Qué características debería tener en su ADN un emprendedor? Hay un estudio que se hizo en Harvard hace muchos años, en donde estudió a los empresarios más exitosos del mundo. Naciones Unidas, a través de una organización que se llama Empretec, la reparte en el mundo, la enseña a todos los emprendedores, pero son las habilidades blandas de éxito que debería tener un empresario o un emprendedor para que le vaya bien en su negocio. Entre ellas hay varias, ¿no? Por ejemplo, trabajar en equipo es importantísimo, identificar oportunidades en cada uno de los espacios en donde se desempeña es muy importante, la resiliencia, entre otras competencias existe, pero sobre todo yo me quedo con una que es, creo, súper clave en mi experiencia, que es identificar oportunidades. El problema que tenemos generalmente en el emprendimiento, porque fracasan tantos emprendedores, es porque desarrollamos productos y servicios desconectados de las necesidades reales que tienen en el mercado. Entonces hago lo que yo sé hacer, ¿verdad? Lo que me han enseñado a hacer hace muchos años en casa o por herencia, pero no necesariamente eso es lo que necesita el mercado. Entonces, yo sí, otra recomendación que creo que es muy importante es detenernos en la etapa inicial, en el camino emprendedor, para entender si es que lo que estoy haciendo realmente agrega valor y está solucionando algún problema.
Creo que es vital el tener eso en el ADN del emprendedor, Esteban. Perdón, y solo les interrumpo. ¿Y qué debería hacer entonces el emprendedor? ¿Cómo debería saber qué es lo que busca el mercado? Entonces, primero, y otra recomendación es desenamorarse de su producto. No necesariamente lo que creo inicialmente es lo que finalmente va a ser lo que me sostenga en el tiempo. Enamorarse, sí, ¿de qué? De la problemática. Entonces, ¿qué debería hacer un emprendedor? Debería de concentrarse en entenderle al cliente, de estar muy cerca del cliente, entender cuál es el dolor, vivir el dolor del cliente y de esa manera generar un valor, una propuesta de valor que el cliente cuando necesite resolver esa problemática, la primera persona o el primer producto que piense sea el que estamos proponiendo. Luis, ahora, ¿cómo también como emprendedor darte cuenta cuando tu emprendimiento no va más? Porque claro, hay gente que sí, tiene esa perseverancia y dice, no, yo lo voy a sacar adelante, lo voy a sacar adelante. ¿Cuándo es el momento de decir, o sea, en serio, no? O buscar alguna otra estrategia que también puede ser bastante válido. Y yo creo que es súper interesante esta nueva filosofía de negocios, que la recomiendo igual a los emprendedores si nos están leyendo, nos están viendo, es leer este libro que se llama El Lean Startup. Es un libro gringo que nació en Silicon Valley, que lo que busca es brindar una filosofía a los emprendedores de emprender liviano. Emprender sin mucho peso, es decir, antes hacíamos estudios de factibilidad y que todo salga perfecto en el Excel para desarrollar un emprendimiento. Esta filosofía busca lo contrario, que hagas un prototipo lo más rápido posible, lo pruebes en el mercado en el menor tiempo y ahí comienzas a aprender. La metodología en inglés se llama fail fast, pero digamos un poco traduciéndola al español es como aprende rápido. Si es que tienes que fracasar, que no sea montándote una fábrica de muchos miles de dólares, claro, sino que aprendas o fracases al inicio. Cuando puedas hacer un prototipo en tu casa, con tus manos y probarlo en el mercado. Entonces, ¿cuál debería ser el indicador principal del mercado? El mercado tiene que darte las luces. Si es que no tienes un crecimiento en tus ventas, si es que no tienes una respuesta del mercado, es momento de regresar a rediseñar lo que estábamos proponiendo inicialmente. Y es importante tener una responsabilidad, porque yo sí creo que el ecuatoriano es muy emprendedor, somos gente muy trabajadora, pero a veces también cometemos ciertos errores y yo creo que una característica de un emprendedor es que tiene que ser observador, ver, observar, entender a su cliente. Si es que está vendiendo sándwiches y ve que le están comprando más jugos, dice capaz no es del sándwich, capaz es de los jugos lo que me piden más. Pero sí cometemos un error los ecuatorianos que a mí sí me parece algo terrible porque terminan afectando a los más emprendedores, que es, el vecino se puso una panadería, le está yendo bien al vecino, pongámonos una panadería al frente. Y 10 más. Y 10 más, en vez de tener olfato y decir, a ver, si él se pone la panadería, acá le hace falta algo de restaurantes. El de restaurantes que diga, bueno, si hay un restaurante acá, le faltan los postres. Porque hemos quebrado negocios como ha pasado ahorita. Las canchas de pádel, se pusieron de moda chorrocientas canchas de pádel. Los food trucks, aparecieron chorrocientos food trucks y terminan quebrando el negocio en general y afectando a más emprendedores. ¿Cómo tenemos esa responsabilidad con los demás emprendedores para no afectar? Porque sí, somos número uno para hacer lo mismo que hizo el otro y terminamos saturando el mercado y terminan quebrando todos. Primero, creería yo, Martín, que lo que hay que entenderlo muy bien y ponerlo en el centro es que es una situación que es probable que pase. Y es un paradigma que tenemos que vencer porque hay veces que nos quedamos con las ideas del negocio solo para nosotros y por el miedo de que nos copien. Y yo creo que es un está bien tema... la copia un momento, está bien porque te exige ser mejor. Exacto. Entonces, es una realidad. Tarde o temprano nos pueden copiar el producto o el servicio. Pero ¿en qué nos deberíamos de diferenciar? Es en la ejecución. Yo les diría que una idea... A esto no sobreviven los que tienen que sobrevivir. La ejecución es en donde las empresas comienzan a valorarse. En los mercados bursátiles, en los mercados extrabursátiles, las empresas comienzan a crecer por la ejecución, porque aprovechan bien el mercado y porque a pesar de que tienen un montón de graves dificultades y muchos competidores, tienen una capacidad de eso, utilizarlo como una oportunidad de mercado. Entonces, va a pasar. Lastimosamente no podemos controlar las intenciones de otras personas para que hagan o no algo similar a lo que estamos haciendo, pero sí entender que si es que yo lo ejecuto de mejor manera, si es que yo agrego valor de mayor
forma a nuestro cliente, el cliente va a pensar en nosotros. O evolucionar, que es lo que está todo, evolucionar, porque si ya está saturado el mercado, tengo que evolucionar de alguna forma, y ahí es cuando los emprendedores se estresan y colapsan, porque es un estrés también ser un emprendedor. Correcto. Ahora también se habla mucho y mucha gente decide emprender porque, claro, es esto de quiero ser mi propio jefe. También creo que es importante darnos cuenta de que quiero ser mi propio jefe también es una situación bastante complicada porque ya no voy a trabajar las 7, 8 horas al día, sino que tengo que trabajar entre 10 y 12 y que sí, seguramente no voy a recibir al principio pues mi sueldo. ¿Cómo hacer para tal vez esas personas que nos están viendo y quieren hacer como ese cambio, esa transición, pero no quieren dejar obviamente su trabajo? ¿Qué es lo que tú les recomiendan? Tal vez les recomiendas empezar los fines de semana con un poquito más de trabajo, dedicarle después de salir del trabajo unas horas más, pero no tomar esa decisión de voy a dejar botado mi trabajo por algo que no sé si funciona o no funcione. Sí, va a depender mucho de lo que vaya resultando en el camino de emprender, ¿verdad? Si es que el mercado resulta que está muy, digamos, atractivo por tu producto o servicio, hay que tratar de movilizar rápido y hacer crecer esa oportunidad de mercado. Pero en la práctica sí, yo siento que emprender lo hemos romantizado mucho, como tú mencionas, y tiene sus desafíos complejos. Como te puede ir bien, te puede ir muy mal. Exacto. Y si es que te va mal, es muy difícil liquidar una empresa todavía en el país. Todavía hay muchas cosas que tenemos que trabajar como país para facilitarle la vida al emprendedor, pero en la práctica sí debería de ser algo así, iniciar de a poco con, digamos, trabajando en la casa un par de horas, probando rápido esos productos en el mercado, y si es que van respondiendo, sí, claro, hay que comenzar a ver la oportunidad de mercado y movilizar todo el esfuerzo hacia allá. Mi querido Luis, tips para emprendedores que podrían aplicar como factores diferenciadores que no te quiebren, ¿no? Por ejemplo, que no te quiebren versus el otro emprendedor, porque dices, no, necesito poner un factor que me diferencie de la competencia, pero quizás es que me pongo un empaque demasiado caro, podría quebrarme, o si es que duplico la cantidad de meseros, me invento, también me va a complicar mucho en cuanto a mis ingresos. ¿Cuáles serían tus tips para dar este factor diferenciador que no termine quebrándome? Nuevamente, creo que poner al cliente en el centro. No nacer mucho desde nuestras necesidades propias y tratar de resolver nuestras necesidades, sino empatizar, ponernos en los zapatos del consumidor y comenzar a entender qué es lo que le podría agregar valor o no. Ahora, si es que ya estás en un mercado competitivo y ya estás con un producto mínimamente viable y lo quieres probar, definitivamente que te puedes diferenciar por muchos factores, la marca, los colores de tu empaque, las tendencias de consumo, estar en perchas especializadas o aprovechar bien las redes sociales, o que tú te vuelvas la imagen de tu empresa y ser el influencer que genera este impulso de tus productos. Entonces hay una serie de factores y cada una será muy diferente en relación a cada negocio, pero nuevamente creo que el principal enfoque y el principal tip, porque creo que nada es estandarizado ahí, es ponerle siempre al cliente en el centro y entenderle todo lo que nos esté tratando de transmitir. Tener esa retroalimentación también con ellos. Retroalimentación. No sé si podemos hacer esta pregunta rápida, que nos des la fórmula, porque muchas empresas, muchos emprendedores no saben qué es el punto de equilibrio. Okay. ¿Cómo sacamos el punto de equilibrio? Dando una matemática rápida como para entender si mi negocio está funcionando o estoy teniendo pérdidas. ¿Qué tenemos que sumar? ¿Cómo son las multiplicaciones? Si usted tiene un negocio, aprenda esto, porque el punto de equilibrio determinará si es que su negocio está siendo factible o le está generando pérdidas. ¿Cómo sacamos rápidamente el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es cuando todo lo que yo gasto o es mi costo para producir. O sea, lo que gasto comprando la lechuga, comprando la materia prima, pagando mi salario. Sumándole luz, agua, sumando los costos fijos, los costos indirectos. Sumando todos los gastos, más lo que vendí de lo que preparé con esos insumos, es cero. Es decir, si es que lo que yo gasté y lo que me ingresó es cero, ese es mi punto de equilibrio. Eso, ¿en qué se transforma? En cuántas unidades mínimas tienes que vender al mes para que
tú cubras tus costos. Y de ahí si para es arriba, que vendes una más, perfecto. es toda utilidad. Eso es clave para los emprendedores, porque a veces no tienen idea de eso y se hacen bolas con sus negocios. Muchísimas gracias, Luis, por estar junto a nosotros el día de hoy. Definitivamente todos estos consejos hacia los emprendedores estoy segura que son de muchísima utilidad. Te pueden encontrar, no sé si aparecieron los números de teléfono de Luis, por si tiene alguien, aparecieron los números de las redes sociales de Luis, si usted quiere emprender y necesita a alguien que le asesore, porque también esto es súper importante, alguien que te vaya guiando, sí, en este proceso, para que, como decía Luis, no es que vas a salir y va a ser un éxito, sino que vayas por el camino correcto para que esto sea de esta manera y pueda ser un éxito, obviamente, tu emprendimiento. Hasta para que te diga esa idea no es. Claro, sí, ahí sí, no sí. es, no gaste plata, a esa idea no es, porque nos enamoramos de las ideas también. Y eso sí, No, estamos un es consejo. del emprendimiento, no de las bendis y de las parejas. Esto es totalmente diferente. Luis Alcíbar, Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Más adelante sí ya vamos a tratar ese tema en el datito y usted no se mueva. Pausa comercial y ya regresamos. A ver, gracias.